Capítulo 19. Luche y vuelve. Sonó la campanilla en el télex de Puerta de Hierro. Bani observó las teclas desgranando las letras del indicativo. C.I. Baires, P2 22/08 13.46, 52 Pub But Ar, 53038 Perón E. Y llamó al brujo, que fue leyendo lo que estaba mandando Cámpora. 22 del 8 del 72. Ayer, 18 horas, se realizó reunión Consejo Superior, Consejo Nacional, Mesa Congreso Nacional y Presidentes Partido, todas las provincias. Al finalizar, se incorporó Mesa 62 organizaciones en pleno. Se dio a conocer documento al pueblo y Fuerzas Armadas y se impartieron directivas de trabajo para su regreso. El documento fue impactante. Regreso. Se nombró Comisión de Formación de Comandos de Seguridad, Galimberti, Licastro y Carnerero, y comisión que preparará el viaje. General Sánchez Toranzo, Tayana, Miguel, Díaz Vialet, señora Fadul, Abal Medina. Se dispuso movilización en todo el país bajo el lema Luche y vuelve, que se inicia 25 en Tucumán. Se estimó con responsabilidad que su regreso podrá efectivizarse el mes de octubre. Su delegado hará la campaña si es posible personalmente. Al mismo tiempo que el documento fue entregado a la prensa, se envió copia a cada integrante del Frente Cívico y de la Hora del Pueblo para su consideración. Existen noticias de que la Corte Suprema se opondría a la reforma constitucional dictadura. Noticias de Chubut informan que de los presos recapturados en Rawson fueron muertos 13 y 6 heridos graves. Espero instrucciones. Próximamente enviaré carpetas prensa. Mi profundo respeto, señora Isabel. Para usted, mi invariable lealtad. Saludos, López Rega. El delegado envió el télex a las 2 de la tarde. Tenía todavía por delante una jornada larga y peligrosa, poblada de rumores sobre posibles atentados contra Rucci, contra Kelly, contra el propio Cámpora. Las primeras noticias de la tragedia habían empezado a circular en Buenos Aires a media mañana, generando un sentimiento de consternación en vastos sectores de la sociedad. A las 13:25 se conoció el primer comunicado oficial, originado en la jefatura de la zona de emergencia, a cargo del general Eduardo Betti y difundido por el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, donde se decía que Pujadas había atacado por la espalda al jefe de turno y le había arrebatado la pistola ametralladora. Luego, escudándose en el mismo, logran evadirse. El jefe de turno logra zafarse y es atacado a tiros resultando herido. En tal circunstancia, la guardia contesta el fuego contra los reclusos que se abalanzaban hacia la puerta de salida, encabezados por Pujadas. Se inicia así en el local un intenso tiroteo. Y a continuación la lista de muertos y heridos. Todos pertenecientes a un mismo bando, porque el comunicado no identificaba al misterioso jefe de turno presuntamente herido. El contraalmirante Hermes Quijada, que viajó de inmediato a la base, avaló plenamente este primer relato que presentaría gruesas contradicciones con posteriores versiones difundidas por el general Betti y por él mismo. En algunos figuraba Sosa, en otros el jefe de turno. Pujadas disparaba una ráfaga, 3 tiros o solamente 2. La dictadura reformó el artículo 212 del Código Penal para imponer duras penas a quienes difundieran comunicados o versiones extremistas. La prensa, controlada por los censores militares, estaba autorizada, en cambio, para confundir al público con trascendidos y versiones extraoficiales originadas en los servicios de inteligencia. 24 horas antes de que el contraalmirante Quijada brindara la versión definitiva sobre los sucesos, el general Lanusse salió a defender la limpieza de procedimientos de los efectivos de las Fuerzas Armadas, que al ser enfrentados debieron actuar en la única forma que podían y debían hacerlo. La inmensa mayoría de la sociedad rechazó la historia oficial. Las universidades tuvieron que cerrar las puertas para evitar choques con el estudiantado. Los partidos opuestos al régimen hablaron de ley de fugas. La matanza también acabó con las dudas y debates en Chile. El presidente Allende decidió personalmente que los guerrilleros argentinos fueran enviados a Cuba. Lanusse, indignado, mandó llamar al embajador.
Todavía la verdadera historia de la masacre estaba sumergida, apagada entre gasas y tubos de suero. Los 3 sobrevivientes habían sido trasladados por avión a Bahía Blanca para recibir una mejor atención en el Hospital Naval de Puerto Belgrano. Los 3 habían sido operados de urgencia y podía decirse, en términos clínicos, que se hallaban fuera de peligro. En realidad, la Marina ya no podía rematarlos. Repetía el mismo error que había cometido la policía bonaerense en la masacre de José León Suárez. De todos modos, los familiares y los abogados presentaron un habeas para sus vidas, exigiendo la presencia de la justicia y la prensa. La dictadura que los mantenía incomunicados solo permitió que la televisión mostrase imágenes sin sonido. Camps, alerta, miraba con vivacidad a la cámara, diciendo con los ojos lo que pensaban los 3. No se preocupen, que vamos a contar toda la verdad. Si sobrevivimos, es para contarla. En los archivos del tío no aparece ninguna respuesta del general al télex del 22 de agosto, donde el delegado le solicitaba instrucciones, lo cual no quiere decir obligadamente que no haya existido. Lo único comprobable es que el general, como solía hacer en las circunstancias críticas, cuando necesitaba tiempo para reflexionar sobre la nueva coyuntura, emprendió un viaje estrictamente privado y se recluyó en el Hotel María Cristina de San Sebastián, a donde llegó el 23 con su mujer y López Rega. Los 4 primeros días almorzó y cenó en la suite con 2 dormitorios y vista a la bahía, que ocupaban los 3. El 25 de agosto, cuando se cumplía el plazo de la cláusula proscriptiva, alquilaron un auto y se fueron durante el día a Biarritz para sacarse de encima a los periodistas. Recién el 27 se reunió con la prensa durante escasos 20 minutos en uno de los salones de ese hotel Belle Époque que le evocaba su primer viaje a Europa. No fue muy específico y contundente respecto de la masacre, aunque condenó el alto grado de represión desatado por la dictadura y justificó la violencia de abajo como respuesta. Con respecto a la cláusula, dijo que no pensaba presentarse como candidato porque estaba muy viejo. El lunes 28 regresó a Madrid. Más tarde hablaría de los asesinatos de Trelew y exaltaría escuetamente al montonero Capuano Martínez. Todos los que luchan por la liberación son nuestros aliados y amigos. En su primer reportaje después de la masacre y del 25 de agosto, describió al país como un volcán en el que no convenía meterse de momento, un ambiente poco propicio como para llamar a elecciones. Cámpora tuvo que actuar por sí mismo en la emergencia. De inmediato convocó a los 2 consejos y le pidió al Bebe Rigui que se sumara a las reuniones. El ala conciliadora, que era mayoritaria, se oponía a un enfrentamiento con la dictadura. Habían recibido claras advertencias por parte de sus amigos militares y no querían arriesgarse a la proscripción. Solo los representantes juveniles, apoyados por Díaz Ortiz, proponían que el movimiento y el partido se jugaran con hechos y no solo con declaraciones. El delegado empleó a fondo el peso de su autoridad para imponer que Francisco Julián Licastro y Jorge Tayana fueran enviados al lugar de los hechos, el primero a fin de redactar un informe para el Comando Superior, Perón, el médico Tayana para curar a los heridos, una encomienda altruista aunque bastante delirante, dadas las circunstancias. En la mañana del 23, el teniente Licastro fue detenido en Trelew, en el hotel donde se alojaba. Lo fue a buscar un viejo amigo, el mayor Calatayud, y lo llevó al comando de la zona de emergencia, donde el general Betty le impuso un arresto de 30 días. Los justicialistas ya tenían 2 militares presos. Los abogados, que estaban en la primera línea de fuego, exigían mayores definiciones del PJ ante la tragedia. El mismo 15 de agosto, al enterarse de la fuga, 16 defensores de presos políticos habían viajado a Rawson en la tarde del 22. 3 letrados se lanzaron en taxi aéreo a Trelew y fueron obligados a bajar en Puerto Belgrano. Los intrépidos eran Héctor Sandler, de Eudelpa, Mario Landaburu, secretario de la Asociación Gremial de Abogados, y Rafael Lombardi, de la misma entidad. Los 2 últimos habían sido, junto con Hugo Anzorregui, abogados de la CGT de los argentinos y de su líder Raimundo Ongaro. Cuando por fin llegaron a Trelew, tuvieron como tarea adicional que presentar un recurso de habeas corpus por Licastro.
Sandler también hizo saber que su colega Mario Amaya, detenido por el general Betty, sufría de asma cardíaca. Luego reveló a los periodistas que acababa de comunicarse con el doctor Héctor Cámpora para concertar una acción política entre UDELPA y el justicialismo y a través de este con la Hora del Pueblo. No lo dijo, pero también le había pedido una definición de Madrid. El 23, una poderosa bomba destruyó la sede de la gremial de abogados en Suipacha 612 y obligó a suspender una conferencia de prensa donde se hacían notar las gruesas contradicciones de los comunicados oficiales. La juventud peronista, que había empezado con actos relámpago en diversos puntos del país, quería que Perón se definiera y que el justicialismo se jugara entero, poniendo la sede de Avenida La Plata para realizar el velorio. Mario Hernández se lo había pedido a Cámpora y luego se lo reiteró a Rigui. Como el Bebe le comentó cauteloso lo que estaba pasando en el consejo, Hernández lo puteó y se fue. La noche del 22, en el clásico local de la Federación de Box, Cámpora tuvo un pequeño roce con la juventud, a la que tanto necesitaba para su campaña del lucha y vuelve. La tribuna juvenil exigió que los guerrilleros asesinados fueran velados en Avenida La Plata, y el delegado respondió que el tema debía ser discutido por el Consejo Superior. Muchos jóvenes lo sintieron como una excusa burocrática y hubo alguna rechifla que se desinfló cuando el delegado dijo que él, en persona, llevaría el pedido al Consejo. Cumplió su promesa y chocó contra los consejeros más prudentes que no querían velar a nadie, ni siquiera a los muertos de las organizaciones peronistas. Los dos consejos debatieron a los gritos y Cámpora miró con ansiedad a su hijo y a Rigui. Estaban en minoría. La situación empezó a variar cuando se escuchó una cinta de Perón en la que exhortaba la solidaridad con las víctimas de la dictadura. En ese momento hizo su entrada, bastón en mano, Alejandro Díaz Vialet y terminó de volcar la reunión con una exposición emotiva en la que aludió al clima de duelo que había en su propia casa, en las casas de todos, en las calles. El discurso fue convincente y se aprobó la propuesta. Cámpora empezó a juntar sus papeles y Díaz Vialet se le acercó. El delegado se volvió hacia Rigui diciéndole que se encargara de los preparativos. ¿Qué preparativos?, preguntó Díaz Vialet. Los del velorio, contestó Cámpora. ¿Y dónde van a hacer el velorio?, repreguntó el consejero. Aquí, en Avenida La Plata, dijo el delegado con los ojos redondos de sorpresa. ¿Qué? ¿Cómo van a hacer el velorio en Avenida La Plata?, exclamó Díaz Vialet. Pero eso es lo que estábamos discutiendo, balbuceó Cámpora. Ah, no, yo no entendí, porque llegué tarde. Yo pensé que se iba a hacer en una unidad básica, pero no acá en la sede. Si lo hacemos acá nos van a proscribir. En la mañana del 24, la sede de Avenida La Plata se cubrió de gallardetes enlutados y 3 ataúdes fueron depositados en 2 salones de la planta baja. Los féretros, cerrados y cubiertos por banderas argentinas y emblemas de sus respectivas organizaciones, guardaban los cuerpos de Ana María Villarreal de Santucho y Eduardo Capelo de Lerp y María Angélica Sabelli de las FARC. A ninguno de ellos se les habían practicado las autopsias adicionales solicitadas por familiares y abogados. Una multitud silenciosa formaba cola para entrar o esperaba en pequeños corrillos en las inmediaciones. Predominaban los jóvenes peronistas de todas las tendencias, incluidos algunos críticos de la guerrilla. También militantes y personalidades de izquierda, como el escritor Haroldo Conti, vinculado al ERP. Los sindicalistas no aparecieron por el velatorio. Coria hizo trascender que Capelo, uno de los jóvenes que se velaban, había integrado un comando para matarlo. Para sobresalto de los custodios de la JP, Brito Lima se acercó a la capilla ardiente, solo que en vez de guardar silencio, preguntó en voz alta algo: ¿por qué razón los peronistas tenían que velar a la mujer de Santucho? Un oso con gamulán le gruñó en la oreja: si vuelves a decir eso te arranco la cabeza. El jefe del CDO alzó la vista y reconoció al dirigente juvenil Miguel Lizazo, cuyo hermano Carlos había sido masacrado en los basurales de José León Suárez. Optó por retirarse. En la calle había un formidable dispositivo policial que involucraba a unos 200 efectivos de la Guardia de Infantería y la Policía Montada, reforzados con 3 tanquetas Shortland, emplazadas frente a la sede justicialista. Comandaba un hombre obeso, de cara redonda y agria, que había recibido instrucción en varios centros norteamericanos, especializados en orden urbano y lucha antisubversiva, el comisario Alberto Villar. El año anterior
Había ganado notoriedad al allanar con los federales un local de la policía de Córdoba y torturar a colegas en rebeldía. Muchos lo suponían retirado desde entonces, pero solo estaba en disponibilidad y ahora regresaba con órdenes bien precisas del primer cuerpo de ejército y muchas ganas de cumplirlas. El velorio debía terminar a las 5 en punto de la tarde y no se permitiría una manifestación hacia la Chacarita ni multitudes en el cementerio. Los familiares interpusieron 2 recursos de amparo ante la justicia a fin de postergar el entierro hasta el viernes 25 por la tarde, pero fueron denegados. Mientras unos hacían un nuevo intento por el juez, otros trataban de negociar con la guardia de infantería. Villar miró su reloj y pensó que había sido excesivamente tolerante. Eran las 18 y ordenó desalojar. Recuerdo bien el momento y un gag de película cómica. Charlaba en el patio trasero con Gustavo Riarte. A veces hay que saber replegarse, me comentaba el dirigente de la primera JP, y yo pensé que aludía a las organizaciones. Enseguida comprendí que era un consejo más inmediato y prosaico. Súbitamente lo vi trepar por un caño de desagüe y desaparecer en los techos vecinos. Yo cometí el error de quedarme y a los 2 minutos comencé a lamentarlo. Un topetazo brutal sacudió la casa y no hicieron falta los gritos de terror y furia. No llegaban de adelante para saber que habían derribado el portón de entrada con una de las tanquetas. Alguien gritó: «Sentémonos, compañeros», y todos nos sentamos en el suelo. Entonces estallaron los vidrios de la casa lindera y los vimos aparecer en el frío del atardecer con sus escopetas y sus perros. Mientras nos rodeaban y nos mantenían inmovilizados, los hombres del comisario Villar pateaban la corona que decía Juan Perón y se llevaban los ataúdes, dando bandazos con ellos contra las paredes, como si fueran cajones de basura. Luego los enterraron con prisa y sigilo en la noche de invierno. Cuando completaron la faena nos hicieron salir, de a uno en fondo, las manos en la nuca, hacia la puerta destrozada de Avenida La Plata. En la calle una bruma espesa y verdosa difuminaba las siluetas que corrían, pegadas a las paredes con un pañuelo húmedo sobre la nariz para protegerse de los gases. Cerca de allí, Dardo Cabo conducía a la JP de Capital en una respuesta vertiginosa a los canas de Villar, donde volaron los molos y los cascotes. Me pregunté entonces dónde andaría Cámpora, a quien no había visto en los últimos 2 días. Al llegar al diario, un compañero me mostró un suelto que cerraba la columna de rumores. Se consideraba posible que en la jornada de hoy se libre una orden de detención contra él, relacionada con la solicitada que firmó junto con Perón, en la que vierten conceptos considerados agraviantes para las Fuerzas Armadas. El delegado estaba momentáneamente fuera de circulación, viendo por televisión a Lanusse, que esa misma noche anunció su autoproscripción y las reformas introducidas de facto a la Constitución, que se disimulaban como normas provisionales, destinadas a otorgar mayor estabilidad a las autoridades que el pueblo elija el 25 de marzo de 1973. Aunque en realidad apuntaban a cerrarle el camino al peronismo, requiriendo una mayoría absoluta del 50%, como luego lo establecería la ley electoral con su exóltico balotage. De Yapa, el periodo presidencial se limitaba a 4 años. Cámpora sintió que el dictador militar alzaba una ceja y lo miraba desde la pantalla y se preguntó: ¿qué condiciones se pretenden? ¿Que sus seguridades personales no corran el mismo riesgo que el de todos los argentinos que se están jugando aquí en nuestra patria? Antes de irse a dormir, solicitó la protección de la Virgen para sí mismo y para todos los que al día siguiente iniciarían la campaña del lucha y vuelve en la peligrosa Tucumán, donde el ejército acababa de arrestar a 200 estudiantes que protestaban por la masacre de Trelew. El 25 amaneció denso de acontecimientos y augurios. El gobierno prohibió un acto del ENA en el Luna Park y otro de la JP en el 11, desplegando tropas del ejército en la capital y de la gendarmería en Córdoba. Ernesto Jaureche y otros líderes juveniles temieron que la dictadura estuviera planeando un baño de sangre para frenar la movilización por el retorno de Perón. La oligarquía no puede tolerarlo, dijo Galimberti. Los dirigentes de la juventud intuían además que las organizaciones armadas estaban muy debilitadas para dar una respuesta militar. Pasara lo que pasara, la JP debía ganar las calles, no había otra. En la radio del auto que lo llevaba al aeroparque, Cámpora escuchó que el acto de Tucumán había sido prohibido.
Después, en pleno vuelo, el piloto les anunció que se veía obligado a tomar tierra en Santiago del Estero debido al mal tiempo imperante en San Miguel de Tucumán. En Santiago, Cámpora y su comitiva decidieron seguir por carretera, aunque se les hiciera tarde. Llegaron a Tucumán poco antes de las 9 de la noche. La caravana atravesó un tupido cerco militar y policial antes de acceder al estadio de box del club Villa Luján. Un rato antes habían detenido a 2 dirigentes estudiantiles en la puerta principal de la universidad. En las tribunas del club, pese a la demora y la lluvia, restaba todavía una multitud que la policía calculó en 6.000 personas y los organizadores en 8.000. El 70% eran jóvenes que vivaron a montoneros y FARC y a dirigentes históricos del ala dura como Hugo Andina Lizarraga, pero ahogaron en chiflidos los discursos del viejo cacique rural y político Amado Yuri y del dirigente de la 62 Antonio Guerrero. Luego se descompuso el micrófono por un largo rato. Cuando volvió el sonido y Cámpora pudo hablar, ya estaba cercana la medianoche y la concurrencia había raleado mucho. El delegado atacó la cláusula proscriptiva cuyo plazo estaba venciendo en ese mismo momento, y dijo que Perón volvería el próximo 17 de octubre. También rechazó las enmiendas constitucionales realizadas por un gobierno de facto, que además lo hace cuando está por finalizar su mandato, si es que lo finaliza. Y esta última frase fue citada en un editorial de La Opinión, donde se aseguraba que el peronismo, la extrema izquierda y la extrema derecha coincidían en una posición golpista. Un comentario anónimo en la primera página mandaba preso al delegado. A la luz de este cuadro, resulta explicable que el doctor Cámpora haya prestado la sede central de su partido para el velatorio de 3 guerrilleros abatidos en Trelew. Era ya de madrugada cuando reunió a los periodistas en el Hotel California. Más relajado, sin el apremio de la tribuna, aclaró que la conducción táctica tenía la intención, pero aún no la decisión de traer a Perón el 17 de octubre. La fecha, insistió, la jugaremos a nuestro favor y no a favor del enemigo. Antes de irse a dormir habló con Buenos Aires y le confirmaron que Díaz Vialet, Díaz Ortiz y Benítez se habían presentado a la justicia para plantear la inconstitucionalidad de la cláusula de residencia. Con una exaltación y una vitalidad que no había experimentado en los años de la juventud y el poder, madrugó para presidir una reunión del Frente Cívico en Tucumán. En la tarde del sábado 26 se trasladó a Santiago del Estero. Hubo un acto en la sede del MNJ en Termas de Río Hondo y luego otro en la capital de la provincia, al que asistieron unos 1.500 santiagueños. Después hubo una cena muy agradable. El domingo, de nuevo en Tucumán, comió con los ferroviarios peronistas y se reunió con secretarios de las unidades básicas. El lunes, siempre en San Miguel, visitó la sede del movimiento y luego la casa de Tucumán, donde colocó una ofrenda floral en homenaje a las dos independencias, la política y la económica. Regresó a la calle Melo lavado de ansiedades, con el convencimiento que los tucumanos son todos peronistas. Y le escribió al general, muy seguro de sí mismo, dándole cuenta de lo ya resuelto con un estilo que evocaba la milicia. Se ordenó la movilización de todas las fuerzas peronistas bajo el lema Lucha y vuelve. La movilización consiste: 1. Actos partidarios y en lugares de trabajo tendientes a poner al pueblo peronista en estado de alerta. 2. Promover y organizar en todo el ámbito de la República el desplazamiento de los compañeros peronistas al lugar de su arribo. 3. Cada distrito debe preparar un programa de actividades de movilización. Los miembros del Consejo Superior viajarán a los distritos en su representación, la de Perón, para asistir a dichos actos. Solo que una parte de esas fuerzas, la dirigencia sindical, se le volvió a retobar. En medio de la campaña, Rucci, Coria y Miguel le pidieron una reunión reservada donde se quejaron por la tónica de los actos, en los que predominaba una audiencia juvenil que no cesaba de mandarlos al paredón. El delegado repuso que no estaba en condiciones de evitar expresiones contrarias a los compañeros gremialistas en los actos públicos, y agregó con una sonrisa sibilina que tampoco podía evitar que el grueso del público fuera convocado por la JP.
una forma indirecta de reprocharles un hecho evidente, que no querían o no podían movilizar a los trabajadores. El viernes 1 de septiembre la campaña llegó a la conflictiva Córdoba. Había enfrentamientos callejeros, rumores de prohibición que propalaban las radios y numerosas detenciones. La CGT local que conducía a Atilio López estaba intervenida y la conducción partidaria de Ricardo Obregón Cano era abiertamente combatida por Julio Antún y Raúl Berkovich Rodríguez para tratar de evitar problemas. Cámpora había mandado por delante a Díaz Ortiz pensando que el joven abogado, perteneciente a una familia con peso en el peronismo local, podía lograr un acuerdo. Pese a las promesas de los caciques rebeldes, Obregón recibió algunos silbidos y el acto no pudo superar las 5.000 personas, una cifra baja para la Petrogrado argentina, aunque nada desdeñable si se tomaban en cuenta las amenazas del gobierno y el sabotaje de algunos justicialistas. Después del acto, Cámpora cumplió una rutina que repetiría meticulosamente a lo largo de toda la gira. 1. Reunión con los dirigentes del movimiento. 2. Encuentro con los aliados del Frente Cívico, que ya se había organizado en 17 distritos. Y 3. Conferencia de prensa. Fuera de agenda dejó un mensaje especial de solidaridad con los trabajadores de Córdoba, que son objeto de arbitrariedades y represiones incalificables. Al día siguiente salió para San Luis. El acto en la capital puntana sumó 4.000 personas. Para San Luis era mucho y el delegado intuyó que empezaba a darse el efecto bola de nieve que calculaba y deseaba. Allí arrancó una ovación al anunciar que ya se había contratado un Boeing de alrededor de 150 plazas para el operativo regreso. Todavía no había tal contratación, lo dijo para convencer a los descreídos de la propia fuerza. El escepticismo en torno a la vuelta de Perón estaba tan extendido en la dirigencia peronista que afectaba incluso a varios miembros de la Comisión del Regreso. Por esta razón, inconfesada e inconfesable y por otros criterios pragmáticos, Cámpora había conformado la comisión como un organismo flexible y abierto al que se podían sumar nuevos miembros. Para manejar los aspectos de seguridad y logísticos puso a 2 militares retirados, el brigadier Arturo Pons Bedoya y al capitán de navío Ricardo Anzorena. La primera reunión fue informal y por instrucciones del delegado que no participó, se consagró a buscar todos los riesgos, peros y contras que tenía el proyecto. A la segunda asistió Cámpora y un nuevo miembro, el doctor Antonio Cafiero. Las dos se llevaron a cabo en el consultorio del doctor Tayana. Cafiero, igual que Rucci, consideraba que el delegado era débil e influenciable ante las presiones juveniles y el clima de la reunión le pareció tenebroso. El primer dictamen de la comisión desaconsejó categóricamente el regreso del general por razones de seguridad. Si no lo mataban los gorilas, lo harían los extremistas. El delegado se indignó al conocer el veredicto. Si esa es la realidad, el general no va a poder regresar jamás a la Argentina. Les devolvió la evaluación y les pidió con recuperada cortesía que hicieran un nuevo esfuerzo. Tratando de ser didáctico, les explicó que los objetivos de la comisión eran delicados pero relativamente simples. 1. Integrar la comitiva. 2. Contratar el avión. Y 3. Organizar el financiamiento del viaje, que se haría solventando cada uno su pasaje. En esa etapa se trataba de subdividir el gran problema para desbrozar el camino, porque será más fácil resolver una sucesión de pequeños problemas que atacar de frente un gran problema con medios poco apropiados. Cuando la mecánica del operativo quedó establecida, se evaluó el riesgo de abrirles el juego a terceros y se acordó que el doctor Tayana iniciara discretas averiguaciones con un conocido suyo en la agencia de viajes Fairways. El señor García Santillana aceptó gustoso la encomienda, pero no tardó en descubrir lo difícil que era contratar un charter con Juan Perón de pasajero. De San Luis, Cámpora marchó a La Pampa y luego a Corrientes, donde Jorge Liampart, que había llegado varios días antes, le avisó del mar de fondo que había en la provincia. El vicepresidente primero del partido y los máximos dirigentes de la JP y la 62 querían integrar la lista de oradores y don Julio Romero no los dejaba. El propio Liampart había terminado peleado con el cacique correntino. Por fortuna en esta ocasión, el avión del delegado volvió a llegar con retraso y el único orador tuvo que ser Cámpora.
A la tarde el representante de Perón viajó al Chaco, donde pensaba visitar la cárcel de Resistencia. Al llegar le avisaron que el gobierno había trasladado a todos los presos políticos. Lo compensó el acto magnífico en la capital chaqueña, 6.000 personas con un gran fervor peronista. Un cierre prometedor para la primera etapa de la campaña. De regreso en la calle Melo, hizo un corte de caja para el general. Estoy muy satisfecho por la cohesión masiva que el pueblo peronista tiene en torno a usted, aun cuando hay las divergencias señaladas entre sectores y dirigentes, pero que ceden ante el objetivo fundamental de la conducción táctica, que es preparar su regreso al país para una fecha próxima. En los anexos iba la clásica carpeta de recortes con una advertencia previa. La prensa y los medios de difusión silencian sistemáticamente los actos y lo único que reflejan de ellos son aspectos menores que puedan dar idea de divergencias internas. El tema de la censura y las presiones oficiales a los medios figuraba 2 veces en el informe. El delegado le explicaba al general cómo la dictadura presionaba a los licenciatarios de los canales de televisión o utilizaba la publicidad estatal para obtener la benevolencia de los diarios, o clausuraba cuando el soborno no era posible, como había hecho por segunda vez en 3 años con la revista Primera Plana, que ahora pertenecía a Jorge Antonio y dirigía el abogado Manuel Urriza. Había algo más grave, que Perón leyó con cara de «ya lo decía yo». El peronismo no contaba con la solidaridad de los radicales contra la cláusula proscriptiva. El chino había colocado a la hora del pueblo al borde del colapso al negarse a incorporar 2 frases en una declaración. La primera de ellas sostenía en forma expresa que la política de la dictadura era discriminatoria contra el Partido Justicialista. La segunda afirmaba que el gobierno que naciese de un proceso viciado como el actual sería ilegítimo. El debate, cada vez más agrio, se prolongó a lo largo de varios encuentros. Cámpora organizó el último en su propio departamento de la calle Melo, para que fueran ellos los que tuvieran que retirarse del lugar de la reunión en caso de un previsible desacuerdo. El 12 de septiembre la UCR no concurrió a la nueva asamblea convocada por Cámpora en el sempiterno Savoy. Se limitaron a enviar un mensaje que recibió los silbidos y abucheos de los asistentes. Balbín alineaba al Partido Radical junto a la nueva fuerza de Alzogaray y los pequeños partidos conservadores o neoperonistas que le hacían el caldo gordo al gobierno. Sandler lo hizo montar de entrada, hablando de una divisoria de aguas entre los que estaban presentes en el salón y las fuerzas continuistas. Con toda intención, Cámpora usó 2 clásicos conceptos radicales para fustigar a los balbinistas sin nombrarlos. Había 2 actitudes en las fuerzas cívicas: intransigencia o contubernio. Algunos radicales que asistieron por su cuenta y riesgo aplaudieron con entusiasmo. Luego denunció que el justicialismo era víctima privilegiada de una represión que había llegado a su máxima expresión de barbarie con la eliminación de detenidos, por cuya seguridad el justicialismo había responsabilizado al ministro del Interior. La acusación era más grave que el velatorio en Avenida La Plata. El número 2 de la fuerza mayoritaria del país rechazaba la historia oficial y hacía suya la denuncia que habían formulado 4 días atrás los abogados de los subversivos. De pronto, una atmósfera similar a la del 55 parecía renacer de manera anacrónica. Balbín se alineaba con la dictadura militar y la marina, que seguía tan gorila como en los tiempos de Rojas, volvía por sus fueros. La Armada no asesina no lo hizo jamás ni lo hará nunca, dijo el capitán de navío Horacio Mayorga, comandante de la aviación naval, en un hangar de la base aeronaval Almirante Sar de Trelew. No era el mejor lugar ni el orador más adecuado para vender semejante artículo de fe. El 16 de junio de 1955, el piloto Mayorga había participado por vocación personal en el bombardeo de la ciudad de Buenos Aires. El discurso contenía una respuesta específica para el lucha y vuelve. La muerte está en el plan de Dios, no para castigo, sino para reflexión de muchos. El país está en guerra contra las ideas extremistas que van mucho más allá del juego de un degradado general falto de valor al que una parte del pueblo confiere míticas esperanzas. La muerte de Perón estaba en el plan de Dios y en la cabeza de algunos jefes navales.